Entonces, con todo lo visto, nos vamos a ir a resolver unas cuantas preguntas para que quede todo un poco más fijo. Como les digo, este tema siempre viene, ¿eh? Siempre viene una que otra exantemática. A ver, la propagación máxima del virus del sarampión se hace a través de las gotitas que expulsa el niño en, bueno, me ubico en sarampión. El sarampión tiene etapa prodrómica, ¿no? Etapa de incubación, etapa prodrómica y etapa de estado. Entonces, en la etapa de incubación, el niño pasa el problema, en la etapa prodrómica o en la etapa de periodo exantemático. ¿Cuál creen ustedes? Ahí están las claves. Incubación, en la fase eruptiva, en el inicio de la separición de la erupción, en el periodo post-erupción o en el estado prodrómico, fase catarral. ¿Cuál? Por letras, la E, la A, la E. Todos de acuerdo, ¿no? La E es la clave, ¿ya? La E es la clave. En la etapa catarral es la etapa de que más frecuentemente se generan los contagios. Y ustedes saben que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones es patognomónica de sarampión? Y lo conversamos. Si hablo de ganglios suboccipitales dolorosos, estoy pensando en rubiola. Si hablo de fiebre alta, es cierto, me ubica para sarampión, pero no es patognomónico, porque exantema súbito también va con fiebre alta. Si hablo de eritema maculopapuloso generalizado, ¿es patognomónico? Pues no, porque si yo pienso en eritema maculopapuloso eritematoso diseminado, también pienso en rubiola. Tos grupal, no. Entonces la clave es manchas de Koplik. La panencefalitis esclerosante subaguda de Dawson tiene como etiología el virus que más generalmente genera complicaciones neurológicas. ¿Cuál es? Sarampión. Sarampión tiene dos complicaciones neurológicas, las agudas y las crónicas. Las agudas, la encefalomielitis, que se genera 2 semanas después, y la crónica, que es la panencefalitis esclerosante subaguda de Dawson, que les dije que genera regresión o retraso del desarrollo psicomotor, niño mal rendimiento escolar, y fallecen por lo menos 2 años después de haber iniciado el cuadro. Niño de 2 años de edad, nos ubicamos en la edad. Hace 4 días presenta fiebre de 40, que cede espontáneamente, apareciendo entonces un exantema maculopapular rosado, no pruriginoso en tronco, que dura 2 días, concomitantemente presenta rinorrea leve, sin alteración significativa de estado general. Yo creo que la clave ya la tienen, pero vamos analizando la pregunta. Miren, 2 años de edad, fiebre de 40, o sea, fiebre alta. Cuando me plantean fiebre alta, yo digo, sarampión o exantema súbito. Entonces, pero fiebre, ¿está en paralelo con el exantema, sí o no? A ver, que cede espontáneamente y luego aparece el exantema. Ya, pues, entonces me plantean un niño con fiebre que no está en paralelo con el exantema, yo ya sé qué etiología es, ¿no? Estoy pensando en exantema súbito, ¿no? ¿Qué más tiene para el exantema súbito? Maculopapular rosado, o sea, pálido, o sea, rosa pálido, o sea, las características del color también importa, porque el rojo va para sarampión y para rubiola. No pruriginoso, dura 2 días, presenta rinorrea leve, sin alteración significativa del estado general. O sea que el paciente en general luce bien durante todo el cuadro de la enfermedad. O sea, el aspecto general fue bueno. Entonces, eso me hace pensar en, ¿cuál? ¿Cuál es la clave? C, rociola. Rociola también llamada exantema súbito. Pregúntale a Nan que vino. A ver. En un lactante que luego de presentar fiebre le aparecen lesiones maculopapulares centrífugas que le duraron 2 días. ¿Diagnóstico probable es? Estamos hablando de lo mismo. Presenta exantema después de fiebre. O sea, la fiebre no está en paralelo al exantema. Estamos hablando de exantema súbito. El exantema de la varicela se caracteriza por ser, ¿estamos de acuerdo? Pleomorfismo regional a predominio periférico. Está mala clave ahí, ¿eh? Pleomorfismo regional a predominio periférico. Paciente de 3 años de edad, desde hace 2 días, fiebre, malestar general, disfagia, hiporexia y vómitos. Al examen faringe congestiva, exantema de color rojo punteado papuloso generalizado, más intenso en pliegues de flexión, excepto en la zona peribucal. Diagnóstico. Estamos hablando de escarlatina, ¿todos de acuerdo? Escarlatina. A pesar que la edad no va, miren, fiebre, malestar general, disfagia, vómitos, faringitis, exantema de color rojo punteado, papuloso generalizado, más intenso en pliegues, líneas de Pastia, excepto en la zona peribucal, facies de Filató. Me preguntan, ¿cuál es el tratamiento de elección? ¿Y cuál es el tratamiento de elección para una faringitis o para una escarlatina? Seguimos con penicilina, ¿no? En la varicela, la complicación neurológica más frecuente es
Es cerebralitis. Está mal, cerebralitis. Niño de 10 meses de edad, previamente normal. Acude a emergencia porque tuvo una crisis convulsiva que se dio espontáneamente en el trayecto. Hace 3 días inició con fiebre de 39-40, resistente a antitérmicos, además de irritabilidad e hiporexia. En el examen físico se encuentra febril y con un exantema rosado más intenso en las nalgas y en el tronco, con adenopatías y sin esplenomegalia. Diagnóstico. A ver, 10 meses de edad, lactante, previamente sano, o sea, no tiene enfermedad de riesgo. Tuvo crisis convulsiva que se dio en el proyecto, probablemente una crisis convulsiva febril. Hace 3 días inició con fiebre, resistente a los antitérmicos, o sea, tiene 3 días fiebre. En el examen físico se le encuentra febril, o sea que la fiebre ya se dio. Y con un exantema rosado, más intenso en nalgas y en el tronco, y además tiene adenopatías y sin esplenomegalia. ¿Diagnóstico? ¿Cuál? ¿Rubiola? No. ¿Cuál es? Estamos hablando de un exantema súbito. Perfecto. ¿Por qué? Miren, tuvo fiebre y ahora ya no lo tiene. Siguiente, es un exantema rosado. Debutó con la complicación, que es la convulsión febril. ¿Ya? O estuvo en el trayecto de la evolución de la convulsión febril. Entonces tiene todo lo característico de exantema súbito. Niño de 4 años de edad, con un cuadro de fiebre, conjuntivitis, adenopatía cervical, lengua de fresa y edema con descamación de la membrana de manos y pies. Nos orientará a pensar en 4 años de edad, fiebre, conjuntivitis, adenopatía cervical, lengua de fresa y edema con descamación membranosa de manos y de pies. ¿Diagnóstico? Kawasaki, criterios de Kawasaki. Listo, perfecto. Hemos visto algo de lo que implica, de lo que son las enfermedades exantemáticas, con unas pequeñas preguntas para que más o menos fijen conceptos claros de cómo les plantean a ustedes las preguntas y más o menos en qué cosas hay que tener en cuenta en este tipo de pacientes. Básicamente guíense del esquema inicial y repasen con preguntas en base a eso. Tosferina. Bueno, la tosferina, hay 2 cosas importantes a descartar acá. El denominado primero síndrome coqueluchoide y el denominado coqueluche. El síndrome coqueluchoide y el coqueluche se caracterizan por una clínica típica. La clínica típica es la tos persistente. Esta tos persistente que yo tengo con un niño se caracteriza por ser una tos que el niño da 5 a 10 episodios de tos persistente. Tose el niño y después de toser va a dar un gallito inspiratorio, como que... y luego respira y sigue tosiendo. Entonces, esas son las denominadas quintas. Cuando yo tengo un niño que tiene quintas, lo primero que tengo que descartar es descartar que no tenga una tosferina, ¿ya? Pero no solamente la Bordetella pertussis, que es el agente típicamente relacionado con este tipo de cuadro, es el causante. Tenemos varios agentes causantes. Cuando yo hablo de Bordetella pertussis, estoy pensando en tosferina o coqueluche. Cuando yo hablo de coqueluchoide, significa algo que tose como la Bordetella, como lo que genera la Bordetella, pero que no necesariamente es ese. Y vamos a ver cuáles son. Afecta con más frecuencia a lactantes y niños de corta edad, menores de 1 año. Transmisión vía aérea. La incidencia ha disminuido con la vacunación. A menor edad del niño, mayor gravedad, es decir, que si tengo un neonato y tiene un cuadro de tos coqueluchoide, la gravedad va a ser mucho mayor. Un niño más grande lo tolera mejor. La mortalidad es mayor en lactantes y afecta a ambos géneros por igual. Bordetella pertussis, cocobacilo gram negativo, pero también ¿quién lo genera? La Bordetella parapertussis y la Bordetella bronquiséptica. A esto quería llegar. O sea, en otras palabras, si tengo un paciente con clínica típica, o sea, paciente con tos persistente, que no para de toser, se pone cianótico, de repente esta tos es tan intensa que se pone cianótico el paciente, eritema facial y la tos genera vómitos. Si la mamá la mamá viene típicamente a decirle, doctor, mi niño se ahoga por las noches, esa es la molestia. Entonces, bien difícil que sea un resfrío no genera esas características. Entonces, piensen en que puede tener un coqueluche y fácil, entren con el bajalenguas y estimulen que el niño tosa, para que desencadenen a ver si es que si va a toser con las características que la madre le refiere. Entonces, estos pacientes se observan a más pequeño, más gravedad. Entonces, si un niño viene con clínica típica, lo que yo tengo que descartar o es Bordetella o no es Bordetella. Averiguo vacunación, si está vacunado o no. Pero miren, cualquier virus, rinovirus, parainfluenza, adenovirus, influenza, puede generar un cuadro típico con estas características de tos y de bacterias micoplasma. El Haemophilus genera epiglotitis, pero genera este tipo de características. Entonces, la idea básica es tratar de descartar en la práctica que no sea un coqueluche, o sea, una Bordetella. Con respecto a los que le preguntan ustedes, vamos a ver al último,
es el agente etiológico. Y características del agente etiológico. ¿Qué elemento importante tiene el agente etiológico? Tiene moléculas de adhesión y tiene toxinas. Lo más importante de acá es que se fijen en esto. Hay moléculas de adhesión y hay toxinas. La toxina de la pertusis, la toxina pertusis, es tanto molécula de adhesión como toxina. Es la principalmente relacionada a este tipo de cuadros. La molécula de adhesión tenemos la hemaglutinina filamentosa. ¿Qué hace la toxina pertusis? Es responsable de la clínica del paciente. Puede servir tanto como adhesión como toxina local. No se determina todavía en qué lugar actúa, pero produce el hemograma típico de un cuadro que genera esto, que es, ustedes saben que es una bacteria. Una bacteria normalmente ¿qué genera? Leucocitosis, pero a predominio de neutrófilos, a predominio de linfocitos. A predominio de neutrófilos generalmente. Entonces, la diferencia de esta bacteria es que genera leucocitosis, pero con linfocitosis. ¿Por qué? Porque la toxina tiene esa característica, estimulante de leucocitos y de linfocitos. Aparte, es factor activador de islotes B del páncreas y puede generar hipoglicemia. O sea, si es que me plantean un caso típico de un paciente con tos coqueluchoide, que yo le tomo un hemograma y me piden y me dicen linfocitosis y leucocitosis, estoy pensando en un coqueluche, confirmado probablemente. Y es responsable también de la persistencia de la tos. Se dice que se llamaba, o se decía anteriormente que la tos era la tos de los 3 meses, la tos de los 100 días, ¿ya? Porque el paciente tose hasta esa etapa. La otra es la citotoxina traqueal, que produce la acumulación de secreciones y que inhibe la síntesis de ADN y que provoca muerte celular. Las dos son las citotoxinas principales. La otra porque genera la clínica y esta porque genera acumulación de secreciones. ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrar al niño con dificultad respiratoria a expensas de este acúmulo de secreciones. Y como el niño es más pequeño, con lo que hablaba, a menor edad, mayor gravedad, las secreciones se van a acumular. Como las vías aéreas son más pequeñas, no las va a poder movilizar de manera adecuada y eso tiende a generar insuficiencia respiratoria. Bueno, se inhala por vía aérea, llegan al epitelio ciliado, va a generar parálisis de los cilios y pérdida de la destrucción de los cilios, y eso va a generar la clínica típica que va a generar la misma toxina pertusis, que a la larga puede complicarse con neumonía. Clínica típica, las etapas: incubación, catarral, paroxística, convalecencia. Incubación 7 a 14 días, catarral 1 a 2 semanas, cuadro con un cuadro respiratorio típico, tos, estornudo, rinorrea. 2 semanas después recién aparece la etapa paroxística, 15 a 20 golpes de tos, intensidad creciente, predominio nocturno, emetizante, con rubicundez facial, cianosis y gallito inspiratorio. Tan intensa es la tos que los niños pueden tener petequias al momento de toser, que los niños pueden convulsionar. ¿Por qué? Porque va a disminuir, va a generar vasoconstricción, va a generar disminución de irrigación cerebral y puede generar convulsiones, puede generar hipertensión pulmonar, y esa hipertensión pulmonar generar dificultad respiratoria y muerte del paciente por problema cardíaco. O sea, en el papel les parece un cuadro sencillo, pero las complicaciones, como vamos a ver, son complicaciones graves. La etapa de convalecencia, recuperación lenta en 2 a 12 semanas. ¿Cuándo contagia el niño? Miren, contagia en la etapa catarral y las 2 primeras semanas de la etapa paroxística. ¿Ya? Esa es la etapa que el niño contagia. Pero el tratamiento importante a administrar es en la primera semana donde el niño contagia, es decir, en la primera etapa, la etapa catarral, etapa en la que yo no sé si es que el paciente que tiene un cuadro respiratorio con tos, estornudos, moquitos, me va a hacer la siguiente una etapa paroxística. Por eso muchas veces administrar eritromicina, citromicina, claritromicina no tiene ningún beneficio en los pacientes para la mejoría clínica. De repente sí, para evitar que el paciente siga transmitiendo el problema, pero para la mejoría clínica tal vez no. ¿Por qué? Porque ya pasamos la etapa inicial donde debe administrarse el tratamiento, que son los primeros días de la etapa catarral. Como le digo, que nadie puede saber en esa etapa si es que el niño en algún momento me va a hacer una etapa paroxística, porque puede quedarse como un resfrío común. Complicaciones, la gran mayoría de ellas son complicaciones respiratorias, mayor porcentaje, aquí las que vemos, de todas, neumonía. La neumonía genera mortalidad en el paciente. Coqueluche que debuta con neumonía, paciente que tiene mayor probabilidad de que vaya a UCI. Y en los neonatos, la apnea. El paciente neonato que tiene coqueluche probablemente puede generar apneas y puede morir. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo que vimos anteriormente, tanto la citotoxina traqueal como la toxina pertusis generan eso. Principal causa de muerte, en general en coqueluche, independiente de la edad, neumonía secundaria, o sea, neumonía con sobreagregación bacteriana. Pero puede generar también hemorragia
encefalopatía, convulsiones, debido a lo que tose el niño, puede generar una hernia umbilical y puede generar un prolapso rectal. El diagnóstico, importa la epidemiología, saber si hay casos similares, la clínica que hemos visto típica, si el niño tiene vacunas o no, el hemograma típico. Si es que el hemograma va con neutrofilia y tiene clínica típica, piensen que puede tener una soninfección bacteriana. Radiografía de tórax, se plantea un corazón velludo, el cultivo del medio de Bordet-Gengow, y pueden utilizar reacción en cadena de polimerasa en inmunofluorescencia directa para el diagnóstico. Y aquí va con respecto al tratamiento. Los antibióticos, hay que utilizarlos en los primeros 14 días para que puedan alterar el curso de la enfermedad. Luego de eso no alteran el curso clínico, pero sí hacen que el paciente no sea más infeccioso. O sea, el que lo den, yo no le digo que no lo den, pero si que lo dan, no esperen que haya mejoría clínica. Es básicamente para evitar que el paciente no sea más, o sea, no transmita más el germen. Eritro, acitro y claritro pueden utilizar. La prevención entre contactos estrechos que viven en la casa, menores de 7 años se da una dosis de refuerzo de la vacuna más eritromicina y en los adultos solamente eritromicina. La inmunización activa actualmente la tenemos corregida en el esquema de vacunación 2, 4 y 6 meses. Con el primer refuerzo a los 18 y el segundo refuerzo generalmente a los 4 años cuando el niño va a entrar a la parte escolar. Duración de la inmunidad, 3 años. No se le da más de 7 años de edad porque es frecuente la complicación de encefalopatía con daño permanente, lo que se refiere a la vacuna. Puntos importantes a recordar de este tipo de cuadros, que la enfermedad da inmunidad casi permanente, que no hay pasaje de inmunidad pasiva de la madre al niño, esto siempre lo preguntan. Si la madre lo tuvo el cuadro, no le va a pasar la inmunidad al niño, y puede presentarse en casos de niños vacunados, es cierto. Preguntas frecuentes que les hacen con respecto a coqueluche. Etiología. La etiología típica, Bordetella pertussis. Cuando no les ponen pertussis, para pertussis, cuando no está esa, bronquiséptica. Funciones de las dos toxinas que le preguntan. Generalmente les van a preguntar cuál es la función de la toxina pertussis, de la ATP. Generar el hemograma, activar los islotes B pancreáticos y generar también hipoglicemia por ende, y es la clínica típica de la tos. Mientras que la citotoxina traqueal va básicamente al aumento de secreciones. El hemograma típico ya lo discutimos anteriormente. Si existe inmunización pasiva, o sea, si es que existe paso de la madre al feto o de la madre al niño, y si es que el niño va a tener protección por ende, no hay pasaje de inmunidad pasiva de la madre. ¿Cuál es la complicación más frecuente? Neumonía o respiratoria, si lo queremos englobar dentro de todo. ¿Y cuál es la causa de muerte más frecuente? Neumonía secundaria. ¿Cuándo utilizar antibióticos? Los antibióticos se utilizan en la primera etapa, en la etapa catarral, ¿ya? No se utilizan en la etapa posterior, pero sí lo podemos utilizar para evitar que el paciente sea más infeccioso. ¿Listo? Vamos con rabia. No, cuando tenemos un cuadro, generalmente, por eso les decía en la lámina que es neumonía secundaria, o sea, generalmente es complicación secundariamente bacteriana, ¿ya? O sea, si tú tienes en cuenta en eso, volvemos a cuáles son los gérmenes más frecuentes de neumonía, y el germen más frecuente es neumococo, o sea que la muerte generalmente es por neumococo, ¿ya? El neumococo sigue siendo la causa más frecuente de neumonía secundaria agregada a este tipo de cuadros. Dime. Entonces hablamos de criterios para hospitalización. Entre los criterios para hospitalización son cuando yo hospitalizo a un niño que tiene un coqueluche. 1, menor de 6 meses de edad. Todo coqueluche menor de 6 meses de edad debería quedarse hospitalizado, ¿ya? Para observación. Segundo, todo coqueluche que hace cianosis, ¿ya? Todo coqueluche que hace cianosis debe quedarse hospitalizado, porque a mayor cianosis, mayor daño en el niño. Tercer punto importante es todo coqueluche que debuta con neumonía, debería quedarse hospitalizado. El que debute con neumonía es mayor probabilidad de que el paciente vaya a UCI. Y en UCI, la verdad, yo hice la residencia en el niño. En el niño, todo el tiempo de los 3 años y 1 año que estuve como asistente ahí, solo 1 o 2 sobrevivieron, creo, que entraron a UCI. Entonces, en realidad, el coqueluche que entra a UCI, que debuta mal, la complicación se nos va generalmente. Si queremos dividir las complicaciones, lo podemos dividir. Obviamente, todo coqueluche que vomita se tiene que quedar, ¿ya? Todo paciente que tenga intolerancia oral se tiene que quedar. Todo coqueluche que convulsiona se tiene que quedar. Todo coqueluche con neonato se tiene que quedar porque está dentro de la edad. Ahora, en general, un punto importante es complicaciones, ¿no? Las complicaciones en general son respiratorias, ya lo tenemos claro. De ellas, la neumonía es la más frecuente independiente de la edad. Y la neumonía sigue siendo la causa más frecuente de muerte y generalmente por un germen asociado que es neumococo, ¿ya? Y si yo quiero separar en edades y lo separo solamente al neonato,
En el neonato la causa más frecuente de muerte y la complicación más frecuente es las apneas, debido a que el neonato todavía está en proceso de formación, mucho más si es prematuro, y cada vez que tose, esa tos la va a llevar a la apnea. Por eso el neonato generalmente tiene que quedarse hospitalizado, o a veces cuando tiene coqueluche se muere por esto. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Sigamos. Rabia. Rabia, el virus de la rabia, es una zoonosis conocida por todos ustedes. ¿Cuál es lo más importante de la rabia? O lo que se tiene en cuenta hasta el momento es que genera mortalidad casi 100%, ¿no? Una vez que se establece la clínica, prácticamente el cuadro es mortal. Virus ARN, familia Rhabdovirus, el género Lisavirus tipo 1. Es una zoonosis, el hombre entra en contacto con este tipo de germen al entrar en contacto con un animal. Y el animal, la rabia, generalmente en el Perú está dividida como rabia urbana y rabia silvestre. La rabia urbana, el perro, la cabeza; la rabia silvestre, el murciélago, ¿ya? Una vez que aparecen los síntomas, la enfermedad es casi siempre mortal, es lo que conversábamos. ¿Cómo se transmite? Básicamente hay un reservorio o un huésped transmisor, ¿ya? Por el vehículo que es la saliva del animal rabioso, donde el hombre es un huésped accidental. O sea, la saliva es el problema. O sea, yo no necesariamente el animal viene y me muerde, ¿no? Si yo tengo una herida abierta o soy veterinario y de repente yo entro en contacto con animales que tienen el problema, y tengo una herida abierta o entro en contacto con las mucosas, se puede transferir el germen y hacer toda la clínica. Entonces, la idea es que no solamente es por mordedura, sino es por contacto con las secreciones del animal que tiene el problema o el animal de riesgo. Es contacto directo de material infeccioso. La transmisión de persona a persona, o sea, de persona que tiene rabia a otra persona, teóricamente está planteada, pero hasta ahorita no ha sido demostrado. ¿Qué más? ¿En dónde más lo podemos encontrar? Trasplante corneal. Aquellos donadores muertos que nunca supieron que estuvieron infectados por rabia, al hacerse el trasplante, se va a ver que también la persona también tiene problema, la que le trasplantan. Se ha identificado también el virus en la sangre, en la leche y en la orina, pero no se ha podido determinar si es que estos llegan a generar completamente ese problema. Hay que evitarlo en todo caso, si es que se presenta el caso. Y transmisión transplacentaria no se ha llegado a documentar. Cuando viene el germen, entra en contacto con la lesión, que generalmente sabemos que es por mordedura, ese virus tiende a replicarse en pequeña cantidad en las células musculares donde se entró en contacto, en el sitio de la herida. Pero realmente toda la replicación se realiza a nivel neurológico y el camino se realiza a través de los axones a esta velocidad. O sea, las complicaciones las vamos a tener básicamente a lo que es sistema nervioso central. Y tiene 4 etapas: incubación, prodrómico, excitación, paralítico. El periodo de incubación variable, de 10 a 132 días, promedio 52 días. Prodrómico, de 2 a 10 días, clínica general. El periodo de excitación y el periodo paralítico. ¿Puedo pasar el periodo paralítico sin pasar por el periodo de excitación? Sí. Esto se le denomina rabia muda y esto se denomina rabia activa. Esta rabia muda principalmente se la ve cuando se asocia a la rabia silvestre, a la rabia por murciélago. El periodo de excitación se asocia más a la rabia urbana. Entonces, no necesariamente tengo que pasar por el periodo de excitación para llegar al periodo paralítico. El periodo de excitación, por fiebre persistente, espasmos a nivel de la laringe que van a generar hidrofobia, aerofobia y también te presenta fotofobia. Los cuadros de hidrofobia no están presentes en los animales que tienen el problema. Hay agresividad, hay convulsiones, delirio y alucinaciones, y el paciente en el periodo paralítico puede presentar hemiparesia, parálisis y coma. Entonces, a la larga, el paciente con la rabia, básicamente la clínica es una clínica neurológica por un rhabdovirus que puede tener 4 etapas de duración, que generalmente la clínica neurológica lleva a la mortalidad. Eso es lo que tenemos que tener en claro. ¿Cómo lo diagnostico? En realidad, pre-mortem, el diagnóstico es clínico. Post-mortem, puedo utilizar, tomar muestra del cerebro del paciente que falleció y realizar estudios ya sea de reacción en cadena polimerasa o de inmunofluorescencia directa y determinar que este paciente tiene los anticuerpos con respecto al virus de la rabia. Pero en realidad, una vez establecido el cuadro, la clínica es lo que manda. ¿Cómo lo trato al paciente? Bueno, el tratamiento debe ser inmediato. Primero, la curación y limpieza de la herida, rápida y enérgica. Y lo siguiente, determinar el grado de exposición, si es exposición leve, si es exposición grave, eso lo vamos a ver ahorita. El tipo de exposición, cuando hablo de exposición leve, cuando el paciente tiene mordedura por animales, cualquiera de ellos, los animales no tienen sospecha de rabia y la lesión no es ni en cabeza, ni en cara, ni en cuello, ni en pulpejo de dedos. O sea, en otras palabras, cuando es en cabeza, cuando es en cara, cuando es en cuello, cuando es en pulpejo de dedos, es denominada exposición grave. Cuando no es allí,
hablo que es exposición leve. Cuando también hablo de exposición leve, cualquier tipo de contacto con la saliva de animales, pero estos animales no tienen sospecha de rabia. O sea, si es que yo no tengo lugar grave de probable afectación y el animal no tiene sospecha, entonces yo lo clasifico como una exposición leve. Puedo controlar al animal, el control es por 10 días y hago el tratamiento de la persona. ¿Cómo trato? Si es exposición leve, le doy algún tratamiento pasivo con suero hiperinmune. El tratamiento pasivo y el tratamiento activo. El tratamiento pasivo hay dos sueros, el suero homólogo y el suero heterólogo. El suero homólogo proveniente del suero hiperinmune de personas donantes y el suero heterólogo que viene de equinos, ¿ya? Eso lo utilizo para la parte pasiva, y para la parte activa utilizo la vacunación. La vacunación también hay un inicio, lo que utilizamos acá generalmente es lo del cerebro de ratón lactante. También había embrión de pavo un tiempo, y vacuna de células diploideas humanas y vacunas de recombinación genética. ¿Cuáles se utilizan? Células diploides humanas, que vamos a ver el esquema, y el clásico esquema que es con cerebro de ratón lactante. Los dos son los que se utiliza. Entonces, eso se utiliza en la parte activa. Entonces, si hay exposición leve, y lo clasifico que le dicen, le mordió el perro conocido, no tiene sospecha de rabia y la zona de repente es la pierna, pues no es una exposición leve. Le doy tratamiento pasivo, no, ninguno. Tratamiento activo, inicio esquema reducido si el animal presenta síntomas de rabia o muere dentro de los 10 días. Si es que no, ningún tratamiento. Prácticamente la exposición leve es limpieza y observación. ¿Cuándo clasifico al paciente como exposición grave? Cuando tiene mordedura por animal sin síntomas o sospecha de rabia, cuya lesión sea en zonas que hablamos, cabeza, cara, cuello, pulpejo de dedos, o en caso de lesiones desgarradas, profundas o múltiples. Entonces, ¿qué hago? Controlo. ¿Suturo o no suturo? También siempre va a haber el riesgo. En general se dice que estas heridas no deben suturarse, a no ser que sean como estas, desgarradas, que generen, que estén en la cara probablemente y que estén totalmente desgarradas. Se puede suturar, pero sin agarrar tejido celular subcutáneo. ¿Por qué? Porque si es que esto teóricamente se replica, al momento de suturar se va a replicar mucho más y corres el riesgo de que eso se infecte. Entonces, generalmente no se debe suturar. Ya la idea es que no se debe suturar a no ser que sean demasiado desgarradas las heridas. Recién se debe plantear eso. Si es que no, seguimos con la observación. Si es pasivo, le puedo administrar suero, si es que hay sospecha de rabia. ¿Cómo se administra el suero? Utilizamos el homólogo, generalmente, genera menor riesgo de efectos adversos por el hecho de que el otro es de caballo. El homólogo se utiliza la dosis de 20 unidades por kilo. Esas 20 unidades, 10 unidades la ponemos en la herida, en la lesión del paciente, y las otras 10 la ponemos vía intramuscular, ¿ya? Y inicio el tratamiento activo, vacunando hasta el día 5 de la mordedura y continuar la observación del animal agresor. Si el animal muere o presenta síntomas, completamos el esquema reducido o el esquema clásico si se usa suero. Si yo decido utilizar suero, entonces tengo dos esquemas a seguir. Tengo que seguir un esquema que es un esquema completo. El esquema completo son 14 días. Y si es que ahí el perro llega a fallecer de rabia durante ese tiempo, utilizamos el esquema que puede llegar hasta 21 días. El esquema se utiliza a nivel subcutáneo en la zona periumbilical. Generalmente no llega a generar efectos adversos. Solamente utilizamos el esquema completo si es que el paciente llega a tener suero previo, si es que hubo sospecha de rabia previa. Seguimos con exposición grave. Cuando hablamos de exposición grave, cualquier tipo de mordedura por animal silvestre, murciélago, cualquier tipo de mordedura por animal sospechoso de rabia, cualquier tipo de mordedura por animal no localizado o contacto con saliva del animal sospechoso de rabia, con heridas recientes o con las mucosas. En general, exposición grave, vemos en todo caso dos cosas. Uno, dependiente del paciente, o sea, dónde fue mordido. Si fue mordido en la cabeza, en la cara, en el cuello y en los pulpejos de dedos. Y dependiente del animal, si el animal tiene clínica, si el animal está comprobado con clínica de rabia, si el animal es sospechoso, si el animal fugó, es no localizado, o contacto con saliva del animal sospechoso de rabia. O sea, todo eso me hace pensar en exposición grave. Y el tratamiento, básicamente, lo vamos a ver si es activo o pasivo. Si es pasivo, si es que le doy suero hiperinmune, inmediatamente, el suero hiperinmune, ¿qué es lo que hace? Es una mejoría transitoria del cuadro para evitar la replicación, pero inmediatamente tengo que plantear la parte activa. Y vamos a ver los esquemas, el esquema reducido clásico y el esquema reducido y el clásico, que es 14 días y usa suero. El esquema reducido son 7 días nada más se administra la vacuna, de la misma forma anteriormente comentada. En personas expuestas
también puedo utilizar el esquema de 0, 3, 7, 14 y 30, lo utilizamos estas son para vacunas de células diploides. El esquema que se utiliza 7 y 14 días y hasta 21 es el esquema que se utiliza con cerebro de ratón lactante, ¿ya? En exposición grave o leve con tratamiento previo incompleto, aplicar el esquema completo de vacunación. El régimen clásico de 5 dosis intramuscular, régimen de Essen, administrarse en la región deltoidea o en el área anterolateral del músculo del muslo. La alternativa del régimen 2-1-1, es decir, 2 vacunas deltoides, y le sigo el siguiente día y le sigo el siguiente día, se administrarán 2 dosis en el día 0 en el músculo deltoideo, además una dosis en el músculo deltoideo en los días 7 y en los días 21. ¿Qué hace esto? Esto, todo lo que le estoy planteando acá, tanto el 0, 3, 7, 14 y 30 como el 2-1-1 son con células diploides humanas. Entonces, en general, si yo tengo un paciente que tiene una probable rabia y lo estoy clasificando como un paciente con exposición grave, yo tengo que definir si es que le voy a dar suero o no le voy a dar suero. Si es que le voy a dar suero, seguiré el esquema clásico. El esquema clásico que es de 14 vacunas. Si es que no le voy a poner suero, puedo seguir el esquema reducido, que es 7 vacunas. Si es que aplico el de cerebro de ratón lactante. Si es que utilizo el otro esquema que es de células diploides humanas, lo que yo tengo que hacer básicamente es 0, 3, 7, 14 y 30. Independientemente que el paciente reciba suero o no reciba suero previamente. El suero lo que hace es una mejoría transitoria simplemente para permitirnos que posteriormente el paciente reciba la vacunación. Bueno, eso es lo que hemos hablado con respecto a la inmunoglobulina antirrábica. Preguntas. ¿El agente etiológico de la rabia es retrorhabdoespiroqueta paramixo entero? Rhabdovirus. Llega un niño a la emergencia, mordido en la pierna por perro del vecindario. Además de iniciar la captura y observación del animal, ¿qué debe hacer? Bueno, es en pierna, leve, grave, leve, ¿no? Entonces, si ya tengo como calificado como una exposición leve, probablemente en mi mente está limpieza, probablemente está antibiótico y probablemente está estudios de perro, ¿no? Porque es exposición leve. Entonces, es perro del vecindario, probablemente también perro conocido, ¿ya? Eso es lo que le quieren dar a entender. Además de iniciar la captura y observación del animal que debe hacerse, ¿qué debo hacer? Curación tópica y suero, curación tópica, penicilina y suero, curación tópica, penicilina y vacuna, curación, suero y observación del perro. Ahora, ¿tengo que administrar suero en esta exposición? ¿Sí o no? ¿Vacuna? Tampoco. Entonces, todo lo que tenga suero se va, ¿no? Se va la A, se va la B, se va la vacuna y se va la D, ¿no? O sea, por descarte, sacan que es la E. Curación, penicilina y observación del perro, verificando sus vacunas. Germen que más frecuentemente complica los problemas de mordedura de perro es la pastorela multósida, ¿ya? Donde el tratamiento antibiótico de elección sigue siendo penicilina, ¿ya? Hay otra pregunta que no le he puesto, que la plantean como exposición grave, ¿ya? Y cuando plantean la exposición grave, la mente tiene que estar entre suero y vacuna, ¿ya? Suero y vacuna generalmente es lo que se tiene que aplicar. Cuando les pregunten y en el banco de preguntas también que van a revisar, les van a plantear eso. Como exposición grave, a pensar casi siempre es suero y vacuna, ¿ya? Fiebre reumática. La fiebre reumática, complicación de faringitis aguda. Ya, no, el suero lo más rápido posible. O sea, si tú tienes el paciente que le acaba de morder el perro y lo llevas inmediatamente al centro antirrábico y deberían ponerle el suero. Desgraciadamente no todos disponen. Por eso, los centros antirrábicos deberían disponer todos del suero, inmediatamente ponerlo en la lesión para evitar la replicación y poner intramuscular. Si la dosis, el suero hiperinmune homólogo es de 20 por kilo, la mitad le das en la herida y la otra mitad le das intramuscular. E inmediatamente plantear el estudio respectivo para pensar que este paciente, el perro tiene o no tiene características de probable rabia. Si tiene, inmediatamente inicias con la vacunación y tienes las dos opciones. Aquí en el Perú generalmente utiliza cerebro de ratón lactante, ¿ya? O sea, estamos hablando del esquema clásico, que es 14, periumbilical. O, en todo caso, el esquema reducido, que son 7, pero en aquel paciente que no recibió suero. ¿Y por qué no recibiría suero un paciente? Por ejemplo, a un niño lo muerden a los 2 años de edad y le dan suero y vacuna. De repente lo vuelven a morder a los 8 años de edad. ¿Le volvemos a dar suero? La pregunta es no. La respuesta, perdón, es no. ¿Por qué? Porque el suero solamente se recibe una vez en la vida, ¿ya? Entonces, si es que tú le vas a dar al niño en la siguiente mordedura a los 8 años de edad, entonces, como ya no le vas a dar el suero, te puedes dar la posibilidad de utilizar el esquema reducido, que son 7 días, ¿ya? Entonces, el suero solamente se da una vez en la vida.
¿ya? Pero si tienes las opciones de darlo, sí, tienes que darlo inmediatamente. Lo ideal sería, no, lo ideal sería aplicarlo en las primeras 24 horas, sería lo ideal, ¿ya? Disminuye el efecto, pero si es que tienes la opción, aplícalo de todas maneras, ¿ya? Tienes que aplicarlo. O sea, si es que lo muerden en la noche y cuando lo llevan a la mañana siguiente, que le apliquen inmediatamente. Los hospitales no tienen ese tipo de elementos, no tienen los centros antirrábicos. Entonces, por eso la idea sería que todos los centros antirrábicos tengan el suero hiperinmune. Digo, los hospitales no lo tienen. Generalmente lo que se hace ahí es limpieza, curación e inicio de antibióticos y clasificar la exposición, porque si es leve inmediatamente se lo manda a su casa. Fiebre reumática. La fiebre reumática, hay puntos importantes a discutir en fiebre reumática. Creo que todo ya prácticamente se basa en la determinación de los criterios. Es complicación de la faringitis aguda estreptocócica, estreptococo beta hemolítico del grupo A. Es una enfermedad inflamatoria aguda, autolimitada, con gran tendencia a la recidiva. Principalmente afecta corazón, sinovias, sistema nervioso central, piel y tejido conectivo. La manifestación más frecuente es artritis y la más grave es la carditis. El germen ya lo vimos acá. Y el 3% de los pacientes con faringoamidalitis la desarrollarán. Entonces, cuando yo tengo una faringitis aguda, mi pregunta es si es estreptococo o no. Si tengo clínica para pensar en estreptococo, mi pregunta es: ¿se puede complicar o no? ¿Y qué complicaciones tengo? Una faringitis tiene complicaciones supurativas y no supurativas. Las supurativas son los abscesos, ya puede generar otitis, y las no supurativas tenemos fiebre reumática y glomerulonefrosis postestreptocócica. Eso es lo que tengo que pensar. Entonces, si esta faringitis se va a complicar y puede tener el riesgo de faringitis de fiebre reumática, ¿qué porcentaje se complica con fiebre reumática? 3%. 3% de faringitis agudas me generan fiebre reumática. Entonces, paciente que tiene faringitis y luego hace artritis, probablemente debemos estar iniciando un cuadro de fiebre reumática. Hay diversos factores ambientales que se tienen en cuenta, sobre todo el hacinamiento es el más frecuentemente relacionado. Pobreza a la cabeza relacionado con esto. Factores del huésped, la edad, que no se puede cambiar porque es la edad de la faringitis aguda, 5 a 15 años de edad, y predisposición genética, y las características del germen. En realidad es un proceso autolimitado, excepto por la carditis que puede generar. Los órganos son afectados transitoriamente. El compromiso cardíaco es el que queda para el resto de vida en algún grupo de pacientes. Dentro de insuficiencia cardíaca, que vamos a ver también conmigo en un determinado momento, hay muchas causas y la causa de insuficiencia cardíaca varía con la edad. La causa de insuficiencia cardíaca más frecuente en la edad escolar es fiebre reumática. Es la causa más frecuente de ICC en la etapa escolar. La incidencia en la clínica, miren, artritis el más frecuente, carditis 50%, Corea de Sienhan, nódulos subcutáneos, eritema marginado. ¿Cómo varía esto con la edad? Esto es típico del adulto, ¿ya? Son la sintomatología típica. ¿Cómo varía con la edad? La artritis es rara antes de los 4 años de edad. La incidencia más frecuente de fiebre reumática, si bien es 5 a 15 años de edad, realmente la mayor incidencia es 7 a 8 años de edad. Carditis mayormente en niños menores. La artritis aumenta con la edad. La corea es más frecuente en niñas adolescentes. Duración de la fiebre reumática, más o menos 3 meses. Más de 6 meses, estamos hablando de que está lleno de la cronicidad. La artritis generalmente cede en 1 a 3 semanas y la corea 8 a 15 semanas hasta 11 meses. ¿Y cuáles son los criterios de Jones? Mayores, carditis, poliartritis migratoria, eritema marginado, corea y nódulos subcutáneos. Criterios menores: fiebre, artralgia, reactante de fase aguda, intervalo PR prolongado. Aunado a fiebre y aunado a manifestaciones previas de infección demostrada por estreptococo del grupo A, generalmente el ASO, considerándolo más de 300. 2 criterios mayores, o 1 mayor y 2 menores, más las pruebas, me dan el diagnóstico. ¿Qué preguntan de acá? Generalmente lo que les hacen las preguntas ¿es criterio mayor o no es criterio menor? ¿O es criterio menor? Generalmente lo que le preguntan es eso, diferenciar entre mayores y menores. Y lo que generalmente les preguntan es esto: artritis y artralgia. Le ponen dentro de la lista, son criterios mayores y le ponen artralgia, que generalmente puede llevar un poco a confusión. Entonces, la artritis es la demostrada, la artralgia no está demostrada como criterio mayor. ¿Qué utilizo para demostrar que el paciente tiene una infección previa por estreptococo? Utilizo el ASO, el antistreptolicina O, que me demuestra infección previa, no me demuestra infección actual. Cultivo, prueba rápida para estrepto no sirve, porque yo lo que tengo que ver es la historia previa. Generalmente esto se presenta después de la faringitis aguda y lo que me interesa saber es que el paciente tuvo la faringitis. Otra pregunta que surge de esto es que no toda la clínica, o sea, no toda esta clínica planteada está manifestada toda desde el inicio como tal, ¿ya? La corea puede manifestarse sola posteriormente. Es
Es decir, por ejemplo, el paciente puede tener artritis, carditis, los nódulos y el eritema, pero la corea, miren, ustedes lo encuentran al paciente de repente en la semana 10, en la semana 12, cuando ya toda la clínica pasó y no fue diagnosticado en ningún momento de fiebre reumática. Entonces la pregunta sería, ¿puedo diagnosticar fiebre reumática solamente con la corea de Sydenham en un determinado momento? La respuesta es sí. ¿Ya? En estos casos, este criterio mayor de la corea me hace el diagnóstico. Ustedes tienen en cuenta que el diagnóstico es dos criterios mayores, ¿no? Pero cuando tengo solamente la corea en un determinado momento de la enfermedad, cuando toda la clínica ya pasó, por sí sola puede ser diagnóstico de la fiebre reumática. ¿Por qué? Porque aparte que dura mucho más, la clínica no es una clínica tan típica. La clínica es problemas de personalidad, problemas de la habilidad emocional, ya como vamos a ver posteriormente, y generando corioatetosis.